cómo iniciar un negocio en México siendo mujer. El día de hoy estoy en el Mercado Violeta en la ciudad de Durango en conmemoración por el Día de la Mujer. El Instituto Estatal de las Mujeres organizó este mercado de mujeres emprendedoras. Están compartiendo, presentando y exponiendo sus productos. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre cómo estas mujeres han iniciado esos negocios, nos van a compartir su experiencia, nos van a dar algunos consejos, algunos tips de cómo le han hecho, de cuáles son las ventajas y desventajas para poner un negocio en México y aún siendo mujer. ¿Hay ventajas, hay desventajas? ¿O esto solamente es un mito ahora por el 8 de marzo y es un pretexto? ¿O realmente hay alguna desventaja por ser mujer y tratar de emprender un negocio en México? Entonces quédate para que aprendas el día de hoy. Estamos en vivo, igual si quieres mandar tus preguntas, pues aquí te las vamos a estar ayudando a responder. Entonces vamos a comenzar, vamos a ver quién quiere comenzar el día de hoy. Fíjense, estamos en el Paseo de las Alamedas, por cierto, es un lugar turístico, un referente aquí de la ciudad de Durango, por cierto, para que vengan. Y también video lo hago porque es bien importante. Como les comenté, video lo hace, este mercadito lo hace el Instituto Estatal de las Mujeres. Entonces, la importancia del apoyo que dan las instituciones a la gente, ¿no? A la comunidad para comenzar sus negocios. Y también yo estuve presente, soy testigo de cómo las mujeres nos organizamos, nos pusimos las pilas, luego nos inscribimos, nos anotamos, hicimos todo lo que nos pidieron para que pusiéramos y estuviéramos aquí el día y la hora que nos indicaron. Entonces la organización es fundamental, la organización y no nada más, y las instituciones, y no nada más las instituciones, refiriéndome como a un Instituto Estatal de las Mujeres, a quien nos apoyó, sino las instituciones refiriéndome a la forma en cómo sociedad nos organizamos para llevar a cabo proyectos económicos, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí con la compañera. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Mira, te presto aquí el micrófono. Un momentito. ¿Qué tal, compañera? ¿Nos puedes decir tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Katia y nosotros nos llamamos Mujeres en Conquista del Arco Iris. Ahorita estamos ofreciendo unas macetas que son a base de bagazo de maguey. Son 100% artesanales, hechas por mujeres que se está buscando un sustento económico para que salgan de sus estatus de vida, que era una vida llena de violencia. Entonces estamos queriendo apoyar a nuestras mujeres para que salgan de esa vida. ¡Ay, qué bien! Y sobre todo padre. Ayudamos ahorita al medio ambiente porque, como nos comentaban, el bagazo ya en nombre de Dios ya se estaba convirtiendo en un foco de contaminación. Sí. Entonces también estamos apoyando en ese tema. Oye, es un proyecto totalmente sustentable porque generas economía, ¿no? Obviamente. Así es. Cuidas el medio ambiente y aparte ayudas a mujeres. A mujeres, exactamente, y esperamos que esto en un futuro pueda ofrecer más trabajo a nuestra comunidad y a más mujeres para que salgan adelante y tengan un sustento económico en sus hogares. Ay, qué padre. ¿Me puedes repetir tu nombre, compañera? Sí, mi nombre es Katia Yareli Valenzuela García. Oye, Katia, en 3 palabras, ¿cómo definirías a tu negocio? Mi negocio, Es de una organización civil, sí, ¿no? es una organización ¿Cómo definirías civil a tu negocio? Lo definiría como 3 palabras. excelencia, porque está ayudando a varias mujeres, un cambio, porque ha cambiado nuestras vidas, y sobre todo, es una oportunidad, más que nada. Ah, excelente. Entonces es excelencia, cambio y oportunidad. Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar. A ver. Muchachas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me pueden decir su nombre y cuál es su proyecto, su negocio? Bueno, mi nombre es Mariana, ella es Cecilia, aquí están sus redes y vendemos postres, galletas rellenas de Nutella, roles y pasteles de 3 leches. Sí, la repostería es nuestra Nuestra ramo. repostería. Oye, qué padre. Oye,
nuestro video se llama de cómo emprender un negocio en México siendo mujer. ¿Ustedes por qué iniciaron? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué repostería? Por el gusto. Oye, y una cosa, ¿me puedes decir alguna ventaja y una desventaja de emprender en México siendo mujer? No, pues ventaja, no sabría decirlo. Desventaja, pues a veces la inseguridad, ¿no? De que tienes que verte con gente en diferentes puntos y te da miedo. Ya. Compañera. No, pues ventaja de que como puedes emprender tú mismo con tu negocio, puedes abrirte las puertas de poder darte a conocer en muchas partes y aparte pues tú puedes moverte con tu negocio a donde tú quieras y aparte de que con el paso del tiempo tu negocio va tomando más reconocimiento, yo creo, también puede ser eso. Ah, ya, muy bien. Oigan, las personas que nos están viendo ahí en vivo, estamos en el Paseo de las Alamedas de Durango, entonces vénganse para acá, vénganse a comprar aquí unos, ¿cómo se llaman? Con 100 pesos, roles de canela, pastel y galletitas. rellenas de Sí. Nutella. Oigan, Muy en ricas. 3 palabras, con 3 palabras, ¿cómo definen ustedes a su negocio? Rico. Barato Y calidad. calidad. Ah, muy bien. Oigan, y para los que no queremos engordar, ¿qué opciones nos tienen? Ahorita Ay, nada, no. la verdad. Ahorita es para darse un Sí, gusto. un Aquí, No es como todos gorda los en días. tobogán, Sí, pero, vénganse a comer. pero bien a gusto. Ujú, sí, Excelente. sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, muchachas. A ustedes, gracias. Compañera, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Itlali Pavón, yo soy de Divina Tentación, postrería, y yo traigo galletas decoradas con royal icing, tengo biscottis, son de arándanos y pistaches, de chocolate, también traigo brownies y los famosos chum cakes que están en tendencia, Ah, órale, qué padre. son de chocolate, de mocachino y de fresas con crema. Oye, ¿cómo se te ocurrió iniciar un negocio de este giro? Sinceramente porque me encanta, Ah, me ya. encantan los postres, descubrí que me gusta hacerlos y pues qué mejor sacar provecho vendiendo para mí y pues emprendiendo. Oye, y para una mujer que nos esté viendo y que quiera emprender aquí en México, ¿qué consejo le darías? Yo creo que atreverse es lo principal, es perder el miedo, venir a estas oportunidades que nos da por lo pronto el Instituto Estatal de la Mujer y pues atreverse, sinceramente atreverse. Si uno no se atreve, nunca vamos a perder el miedo. Oye, ¿y qué ha sido lo que más te ha ayudado? Ya sea lo que sea, algún factor, algún elemento que más te haya ayudado en este proceso de tener tu negocio. ¿Cuánto tiempo tienes con tu negocio? Voy empezando, tengo aproximadamente un mes y medio. ¿Qué es lo que me ha ayudado? Que me gusta la repostería. Yo creo que atrevernos a hacer lo que nos gusta es la mejor ayuda o lo mejor que nos puede pasar. O sea, la pasión por lo que estás haciendo. Sí, así es. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar acá, vamos acá. Ah. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Oigan, ¿cómo se llaman y cuéntenos de qué es su negocio? A ver, adelante. Primero mi compañera. Yo soy Claudia Saluna y mi marca se llama todo lo que es joyería artesanal, elaborada a mano, buscando mezclar texturas, detalles, todo muy cuidando mucho la calidad del diseño. Oye, ¿cómo aprendiste a hacer esto? Pues en realidad esto fue autodidacta, sabiendo algunos videos y lo demás puro gusto. Yo soy Ah, en la profesión, pero me encanta lo que es las texturas, la forma, que sea todo claro, darle vida. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes con tu negocio? Son sale de 20 años. es joyería artesanal en sí, lo tengo desde 2019. Órale, qué padre.
Oye, y luego aparte cuando los haces ha de ser como terapéutico, ¿no? De hecho, por eso lo empecé a hacer. Ajá. Yo empezaba mi negocio a las 8 de invitación de diseño gráfico y me ponía a hacer esto. Para mí es mi meditación, o lo llamo meditación creativa. Ay, qué padre. Oye, a ver, platícanos de algún producto así que tú digas, este es el que más me gusta, el que más se me vende, el que más disfruto hacer, o algo, o no, sí. O el que más te deja. Es que en realidad, o sea, todo me encanta desde lo que son la joyería. Es algo que me gusta mucho jugar con el movimiento. Con los collares. Ya. Por decir, este collar, Ujú. que vendría siendo pues, como este, Ya. este les encanta muchísimo. Ya. Viene con sus aretes y su pulsera. Ay, qué padre. Pero tiene un movimiento muy bonito, no pesan. Qué padre. Elegante, donde con los accesorios y la ropa que pongas pues, se ve súper lindo. Pero también me encanta todo lo que es el diseño artesanal en los detalles, para regalos, para todo eso. Oye, y por ejemplo, en México, ¿cuál es, cómo iniciar un negocio en México siendo mujer? ¿Y cuál es una ventaja y una desventaja de iniciar un negocio en México siendo mujer? Pues más que nada las creencias de uno mismo, ¿no? Yo pienso. ¿Las que, perdón? O sea, el creer en Ajá. uno mismo. O sea, el saber que uno tiene la fuerza, la capacidad. Y se va uno acercando poco a poco, ya depende. En lo que es el área artesanal, en mi caso, me estoy acercando a dependencias de gobierno. Bienvenida. En la actualidad ya hay más bazares, ya hay Ajá. más opciones para poder dar a conocer el producto. Oye, y justo lo que dices de los bazares y esto, esa organización que te da, por ejemplo, ahora en el Instituto Estatal de las Mujeres, pero en la manera en cómo nos organizamos las mujeres para hacer bazares, para hacer mercaditos, todo eso, ¿qué tanto te ayuda? Pues en sí, una de las cosas que nos ayuda mucho también es darnos a conocer y el conocernos a nosotras mismas, ¿no? Porque sí, o sea, todavía falta un poquito de más opciones para exponer. Sí. Aquí en Durango, sobre todo. Oye, ojalá que este mercadito le dieran continuidad, ¿va? Que no nomás sea ahora en marzo, sino más seguido. Lo ideal y lo que necesita Durango es continuidad. Sí. Porque a veces presentan eventos buenos. Y nomás una vez y Una ya. vez al año, o no le dan la difusión. Claro. Lo más importante es que ahora sí que nos pongamos todas de acuerdo. Sí. Déjate, te paso A ver, compañera, ¿es el mismo negocio? ¿Es otro? No, es distinto. A ver, ¿cuál es tu negocio? ¿Cómo te llamas y cómo es tu negocio? Mi nombre es Olga Ochoa y mi negocio es Indigo Art. Ajá. En sí es un colectivo en donde 3 hermanas elaboramos lo que tienen, bueno, cada una con su estilo. Regularmente elaboramos piezas de joyería, pero también algunas piezas de decoración. En este caso, porque el espacio es un poquito limitado, no traigo a exhibir los objetos más decorativos. Ajá. Pero también nos enfocamos mucho en eso. Como podrás darte un poquito cuenta, nosotros le damos mucha relevancia al color. Sí, está padre. Nos gusta mucho elaborar nuestro arte con muchos colores. Sí. Y pues en parte lo que dijo Claudia es igual. Es nuestra terapia, es nuestra forma de expresión y pues aparte es nuestro sustento. Claro, o sea, ¿tú vives exclusivamente de esto? Ahorita sí, absolutamente. ¡Ah, qué padre! ¿Y cuándo? Pero al principio supongo que no fue así, ¿no? Siempre ha sido así. Yo desde ¿Siempre? los 16 años he vivido de esto. ¿A poco? ¡Ah, qué padre! ¡Felicidades! Muchas gracias. Ahora sí que no es Claro, fácil. Con el tiempo fuimos complementando el hecho de elaborar esto y de venderlo con dar talleres y compartir el conocimiento también. Uh-huh. Oye, entonces, ¿cómo iniciar un negocio en México siendo mujer? Concuerdo también con lo que dijo previamente Claudia.
La cosa es confiar en tus capacidades. Porque cuando tú confías, las puertas se abren. O sea, es un tema de seguridad y de amor propio. Claro, de amor propio, ¿no? Saber que tienes toda la capacidad y aparte pienso que también es un servicio, porque a lo mejor si lo ves desde la superficie, pues yo estoy vendiendo collares y pulseras, pero en realidad también estoy vendiendo un pedazo de una forma de mi expresión y de mi esencia, y es una manera también de compartir. Y a su vez la gente se expresa a través de lo que, bueno, todos nos expresamos también a través de lo que elegimos portar en nuestros cuerpos. Claro. Entonces siento que también va intrínseca como una especie de misión, ¿no? Y más cuando compartes también lo que haces, la enseñanza con otras personas. O sea, también das clases. Sí, damos talleres también a niños y a jóvenes. ¡Ay, qué padre! Cuando se da la oportunidad. Como hemos viajado bastante por el país, regularmente en centros comunitarios, en comunidades rurales, en lugares así, se nos brinda la maravillosa y fantástica y bendita oportunidad de compartir lo que hacemos. Ya. Oye, pero es que fíjate, es bien importante porque, no, como dices, no nada más vendes un arete o una pulsera, o sea, vendes arte, vendes cultura, vendes artesanías. De hecho, eso es parte de la economía creativa, y la economía creativa, específicamente las artesanías, tienen una parte importante del Producto Interno Bruto de nuestro país. Total y absolutamente. Oye, ¿y no te pasa también que, bueno, que a veces te digan, ay, pues rebájemelo, déjemelo así, déjemelo así? Es muy habitual, pero ahí entra una de nuestras otras misiones. Nosotros no solo vendemos lo que elaboramos, sino que también fomentamos, y nos causa un tremendo placer y es un privilegio poder compartir con la gente nuestros procesos de elaboración para que ellos concienticen y sepan que detrás de esto pues hay mucha valía, hay tiempo, hay corazón, hay intención, hay una recolección de materiales, hay un bagaje histórico detrás de esto, aunque ya esto esté considerado como artesanía urbana. De todo modo no deja de tener bases. Por ejemplo, yo manejo una técnica que se llama talabartería, por ejemplo, en estos aretes, que es una técnica milenaria en donde se le da forma al cuero, se cincela, se le da textura. En este caso, pues mi idea fue utilizar la técnica del acrílico para darle como que el color. Pero, o sea, mezclamos muchas técnicas que son ancestrales, que han estado en la historia de la humanidad. Claro, o sea, es como recuperar también o conservar el conocimiento tradicional, ¿no? Sí, y a lo mejor, bueno, como es evidente, nosotros ya al estar inmiscuidos en un tema generacional distinto, pues nuestra esencia va a ser distinta a la de la artesanía tradicional, no podría ser igual. Sí, porque el conocimiento se mueve, es dinámico. Exactamente, y en ese dinámico. Y aparte, pues regularmente los seres que estamos muy metidos en este mundo de la creación, pues somos seres que fluimos. Claro. Y así como fluimos en nuestras vidas, fluimos también en nuestro arte y en lo que manifestamos en nuestras piezas. Oye, por ejemplo, me dices, lo más importante es el creértela, ¿no? La pasión, el amor propio. Pero, ¿y cuál es el papel que juega el apoyo, por ejemplo, de tu familia, de tus amigas, de otras mujeres o de instituciones incluso de gobierno? O sea, ¿qué papel juegan? ¿Es un papel secundario, importante, mediano? Pues digamos que el papel que tú les quieras aportar a tu propio crecimiento, ¿no? Porque evidentemente todo lo que mencionas son herramientas bueno, ahí entra el tema también del compartir, ¿no? Del retroalimentarnos unos a otros. Yo regularmente no soy era muy partidaria de hacer tanto vínculo con las instituciones, pero realmente yo ahora veo que es una herramienta súper importante. Claro. Es muy importante porque aparte, a mí lo que me fascina es conocer a mis demás compañeras y a lo mejor entre nosotros crear una red de mercado entre nosotras. O sea, a lo mejor ella que vende los postres, ya tengo su contacto, necesito un postre, se lo pido. Sí. Quizás ella en algún momento tiene una fiesta y necesita unos aretes de cierto tipo, yo se los puedo elaborar, o Claudia le puede hacer las invitaciones para su evento. Muy bien. Yo creo que es una red de apoyo, al final de cuentas. Excelentísimo. Muchísimas gracias, amiga. A ti. Que vendas muchísimo. Gracias.
Pues bueno, vamos a seguir aquí continuando. Se fijan, hay mucha variedad de productos. Hay comida, hay botanas, hay artesanías, hay productos de belleza. Ahorita les voy a enseñar mi negocio, amigos. Ya ven que siempre les hablo de que yo tengo a Carolina Hermosura Estudio. Pues ahorita les voy a mostrar mi negocio de Carolina Hermosura Estudio. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Ay, ¿dónde estoy? Ya me perdí, ya no encuentro mi local. Pues vénganse si nos están viendo. Uy. Miren, aquí ya llegamos con la maestra Cristi. Cristi, ¿a qué te dedicas? ¿De qué es tu negocio? Hola, yo soy Cristi, pues yo soy educadora y mi negocio es papelería kawaii y calceta para caballero, dama y niños. O sea, negocio cerrado, ¿no? A los niños y a las maestras, ya tienes tu papelería. Sí, generalmente las maestras son las que me compran mucho y los niños. Oye, ¿y por qué esta marca y no otra? ¿Cuál marca? Porque la de kawaii es una marca. No, perdón. Tipo de... Perdón mi ignorancia. Papelería. No te preocupes. Es el tipo de papelería. Ah, correcto, muy bien. Oye, y en 3 palabras, ¿cómo definirías a tu negocio, Cristi? Pues para empezar apenas estamos emprendiendo, entonces estamos arrancando. Pues yo pienso que es innovador, es para toda la familia por las calcetas y por temporada también, porque es para tiempo de frío y tiempo de calor. Oye, para ti que estás ahorita comenzando, ¿qué es lo que más te ha ayudado o qué factores o elementos dices, esto es lo que necesito, lo que más ansio para seguir y continuar? Pues por ejemplo, esta oportunidad que nos están dando ahorita del Mercadito Violeta, es lo que comentábamos, que ojalá y nos dieran más oportunidad de asistir a más eventos como este para las que estamos emprendiendo o apenas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso apenas estamos emprendiendo y pienso que es muy buena oportunidad. Claro, muy bien. Muchísimas gracias. No, Cristi. a ti, Caro. Hasta luego. Bye. Ella es mi compañera aquí de mesa. Vamos aquí con Chofi, con los tamales más ricos. Oye, Chofi, a ver, dinos. Ahorita, ¿cuánto tiempo tienes con tu negocio? A ver. Voy iniciando. O sea, hoy es tu primer día. Mi primer día. Muy bien. Oye, pero ya vendiste casi todo. Casi todos tuvieron un éxito. Sí. Les gustaron muchísimo. ¿Cuál ha sido el secreto de tu éxito en este primer día? Pues es la calidad de mi producto, que lo hago ahora sí que casero. Mi producto 100% casero. Oye, ¿y 100% anteriormente casero. ya habías emprendido algún negocio o es tu primera vez? Tuve un negocio de frutería. Ajá. También he emprendido tengo un negocio de hecho de ropa americana. En los tianguis. O sea, tienes, vender ropa americana ahorita. Oye, nueva y seminueva. ¿Y el de la frutería ya no lo tienes? No, ya ¿Y esa no. por qué cerró? Pues la verdad que no era lo que esperábamos, o sea, merma mucho. Ya. Ujú. Y por ejemplo, en la de la ropa americana que vendes, ¿esa ya cuánto tiempo tienes con él? Ya tengo varios años. Por ejemplo, ahí, ¿cuál ha sido tu secreto que utilizaste para comenzar ese negocio y para perseverar durante todos estos años? Más que nada por el apoyo de mi familia. Uh-huh. Ellos me empezaron a apoyar con lo de la ropa, nueva, seminueva. Y pues los precios, más que nada, puedes ayudar a las personas, porque realmente es calidad, es ropa americana que en buenas condiciones y pues a muy buen precio. Y siendo mujer, ¿crees que has tenido alguna ventaja o desventaja al iniciar tus negocios? ¿Por ser mujer o indiferente? ¿O percibes alguna diferencia? No, pues igual poniéndole ahora sí que todo el empeño y todo, y uno como mujer, claro, puede salir adelante con cualquier negocio siempre y cuando ser perseverante. O
sea, el empeño y la y perseverancia. la perseverancia. Oye, ¿y tu familia qué te dice? ¿El apoyo de tu familia o de las instituciones como el Instituto Estatal de las Mujeres? ¿Qué tanto puede influir o no? Pues sí influye mucho porque te dan más que nada la seguridad y pues tú te empoderas porque crees en ti. Te dan apoyo psicológico, te dan como muchas armas como para que tú digas, pues yo puedo, no por ser mujer y todo, no, claro que se puede. Claro. Oye, El a ver, empuje. volviendo a los tamales, a ver, dinos de qué tienes. Para los que quieran venir, que nos estén viendo. Pues mire, tengo de rajas. Pero háblale, a ver, de pues, rajas con queso. Te cuido el micrófono. Rajas con queso. De Ya casi se puerco de acaban. rojo y de pollito en salsa verde. Ah, muy bien. Bueno, pues que vendas toda la vaporera. Muchas más. Sí, así es. Bueno. Bueno, vamos aquí. Quiero hablar con unas chicas del Instituto Estatal de las Mujeres. Espero encontrarla, que no se me hayan perdido. A ver, no, es que no está nada. Yo quería hablar con alguien del Instituto Estatal de las Mujeres, pero pues parece que no. No los vemos. Oigan, la organizadora del evento, ¿no está? No sabría dónde decirle, pero ¿se le ofrece algo? Es que quería entrevistarla porque estamos en vivo. Ay. ¿O tú me puedes dar una pequeña tu percepción? Bueno, sí. O le regañan. ¡Ah! No, así se lo digo. Aquí está. Acabo, no te puedo regañar en estos días. Es el mes de la mujer. Sí, no. Dígame. Oye, fíjate que estamos muy contentas porque nos dan esta oportunidad de poner aquí nuestros negocios. Por ejemplo, nosotros en lo personal ya nos habíamos querido juntar así y queríamos ponernos acá en el jardín que está enfrente de Santana. Ajá. Pero pues la neta, bueno, era con otra institución y nos cobraban de a montón, o sea, era del municipio. Y pues no pudimos. Y ahora cuando fue que era sin costo, pues no, pues luego. Y ahorita entre las compañeras estábamos hablando de que ojalá que se le dé continuidad. No sé si será mucho pedir que a lo mejor por lo menos una vez al mes nos pudieran dejar ponernos aquí. Aunque nos cobraran una cuota módica, tampoco se va a decir. Pero bueno, no sé si sea posible, no sé si nos puedas decir eso, ¿tú qué piensas? Ajá. De hecho, nace del Instituto Estatal de las Mujeres, este mercadito nace como una iniciativa para apoyar la economía de las mujeres de Durango, de las mujeres que tal vez por alguna situación dependen de sus ingresos, de los ingresos que les dan todos estos negocios. Lo que estamos buscando es que esto haga de cuenta que un proyecto piloto. Y dependiendo de cómo nos vaya aquí, es que vamos a estar viendo otras ediciones, ya con otras promociones e incluso ya con más espacios para que más mujeres se puedan unir. Pero sí están nuestros planes qué padre. Que se haga más de una ocasión. Sí, o sea, que no nada más sea cada año, ¿verdad? Sino que sea pues más veces al año, o sea, con más continuidad. Sí. No, pues eso es una noticia excelente, era nuestra preocupación. Sí. Y ya íbamos a ir a hablar y tal. No, muy bien. Oye, y para ustedes como mujeres, pues sí fue pesado organizarse y todo, ¿no? Organizarnos, ¿no? No, la verdad es que fluyó bastante bien. Obviamente sí tiene su complejidad, como todo evento. Nada es fácil, pero la verdad es que fue algo muy, pues con bastante organización, con muy buena comunicación. En el Instituto Estatal de las Mujeres, las personas que estuvimos involucradas en la planeación de este mercadito, la verdad es que considero que fluyó de manera muy buena la comunicación que tuvimos entre nosotras, e incluso también la comunicación que tuvimos con las participantes. A algunas se les hizo la invitación abierta para que todas las que quisieran pudieran asistir a capacitaciones que les estuvimos dando sobre empoderamiento económico, uso de redes sociales para sus emprendimientos, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad yo considero que dentro de la organización hubo muy buena comunicación y también dentro de las organizadoras con las participantes. Sí, o sea, hubo una buena actitud y disposición a participar de ambas partes. Sí, de todas las personas. Padre. Oye, y con tres palabras, ¿cómo defines al mercadito Violeta? Con 3 palabras. Alegre, bonito y sororo. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Me puedes repetir tu nombre? Yo me llamo Ana María Serrano, soy licenciada en Psicología del Instituto Estatal de las Mujeres. Muy bien, muchísimas gracias, Ana María. Adiós. Hasta luego. Aquí tiene. Gracias. Adiós.
Bueno, por ejemplo, ya nada más les quiero mostrar mi negocio, porque siempre les digo que tengo mi negocio, pero nunca les he platicado de él. Entonces ahorita se los voy a mostrar. Oigan, déjenme sus dudas, ¿qué piensan? ¿Les ha resuelto algo? He querido mostrarles en este video tips, consejos de las mismas mujeres que emprenden, de cómo es que pues emprenden sus negocios, pero para que ustedes también aprendan, tomen esos consejos y pues les vaya mejor en cada uno de sus negocios. Miren, mi negocio, como les había comentado, ahí se atravesaron unas piernas. Carolina Hermosura Estudio. Acá está. De confianza, por si se animan. Miren, aquí estamos. Esto es una muestra de todo lo que y tengo todo. Miren, si se fijan, mis productos son productos de belleza y bienestar natural. Tengo los aceites esenciales. Tengo de diferentes esencias. Están hechos en Durango por mujeres duranguenses. Hay de romero, de pino, de limón, de lavanda, de rosas. Ajá. Tengo también el gel para cejas. Este da un efecto laminado, también ingredientes naturales. Tengo el serum, las pestañas que no requieren pegamento, los choninos, en fin. Nuestro lema aquí es belleza y bienestar natural. Belleza y bienestar natural. Para definir para definir mi negocio en 3 palabras, yo lo definiría como natural, sustentable y servicio. Esas 3 palabras. ¿Por qué inicié este negocio? Alguna vez en la red social de Carolina Hermosura Estudio les comenté que pues por necesidad, ¿no? La necesidad, pues sí, la necesidad económica. ¿Y qué es lo que más me ha ayudado para mantenerme? Pues justamente la necesidad y el deseo de salir adelante, y obviamente ese tipo de eventos organizados donde podemos exponer nuestros negocios, pues es excelente, es una excelente oportunidad, nos dan muchas herramientas, es un gran apoyo, y coincido con lo que dijeron las compañeras, ¿no? Lo más importante son las ganas de hacer las cosas, pero aparte de las ganas, yo creo que también si nos dan un apoyo como ese tipo de podernos venir aquí y presentar, pues excelente. Oigan, pues déjenme ahí sus comentarios a ustedes que me están viendo, qué les ha ayudado para iniciar su negocio, cómo lo iniciaron, qué les ha ayudado a permanecer en su negocio. Coméntenme ahí. Y pues muchas gracias, espero haberles aportado. Recuerden, visionarios, que conocimiento bien, resultados bien. Nos vemos. Cuando se mete uno la calceta, el zapato no le aprieta, se siente Uy, bien. Entonces, pero como ya está saliendo el frío, pues ya hay que rematar. Ahora ya. Pero es cuando se deben de aprovechar las ofertas.